vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Si al lado suyo hay una persona que no tiene este sagrado libro, acérquele, hermano, con todo amor, para que pueda comprender la palabra del Señor y leer, para que Dios le bendiga. Para los amigos que están por primera vez, sistemáticamente todos los sábados estamos siguiendo un estudio bíblico de la palabra de Dios, capítulo por capítulo y casi versículo por versículo. Ya hemos recorrido una gran parte de casi toda la Biblia, estamos leyendo a través de todos estos años, todos los sábados con estudio bíblico de la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer entonces, segunda de Pedro capítulo 2, verso 18, dice así: pues el título es el engaño de los falsos maestros, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Amén. Ya hemos orado, así que vamos a creer que el Señor ha escuchado nuestra oración. Amén. Gloria a Dios. ¿Cree que el Señor ha escuchado nuestra oración en esta tarde? Gloria a Dios. Vamos a comentar la palabra de Dios. El tema que estamos tratando, o continuamos tratando en esta noche, ya arrancó desde el capítulo 2, que encabezaba la lectura de ese capítulo diciendo que hubo falsos profetas y falsos maestros, como también habrá en medio nuestro, y creo que en este tiempo más que nunca está habiendo la abundancia de doctrinas erróneas o de aquellos que pretendían predicar el Evangelio y de repente empezaron a la tolerancia del pecado y a dejar esto y lo otro y predican un evangelio diferente. Pero como hemos escuchado el día domingo, no es que hay varios evangelios, el evangelio es uno solo que a veces los hombres lo pervierten y tratan de torcerlo, pero el evangelio es eterno y es la bendita palabra del Señor, la gran noticia para el hombre. A los que han venido en esta noche enfermos, deprimidos, sin fuerza, el evangelio es la gran noticia. Como el domingo predicábamos, el evangelio eterno, gloria a Dios, es siempre el mismo. Los hombres cambian, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dijo el Señor. Amén. Y el evangelio es la gran noticia de Dios para el hombre. Sigue trayendo bendición, salvación, sanidad, liberación. Y no son promesas solo circunstanciales, son promesas eternas, que aunque tengamos que salir de este mundo, seguimos disfrutando las grandes bendiciones del Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Y está hablando de los falsos maestros, las falsas doctrinas. Y en este pasaje que hemos leído, encontramos capítulo 2, verso 12, está hablando de esos falsos maestros que hablan mal de cosas que no entienden. Aquí encontramos en el capítulo 2, verso 20, no solamente que no entienden, lo segundo son los que entendieron, pero se enredaron otra vez. Dice el verso 20, que ellos habían escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, pero se enredaron otra vez y fueron vencidos. Así que los primeros no entienden, hablan cosas que no entienden. Los segundos entendieron, pero se volvieron a enredar otra vez. Y si da vuelta la hoja en el capítulo 3, verso 5,
está la tercera clase de falsos maestros, que son los que ignoran voluntariamente. Son los que tienen conocimiento, pero no les interesa poner por obra la palabra de Dios. La ignoran voluntariamente. Esta palabra ignorar quiere decir que con indiferencia la dejan de lado la palabra. Digo, como dicen a veces en un dicho común, cuando uno no quiere tener nada que ver con una persona, dice, lo maté con la indiferencia, ¿no? O yo a veces lo ignoro, ¿no? Lo ignoro, quiere decir, sabe que está ahí, pero él conversa como si no estuviera, ¿no? Y le da vuelta a la cara. Bueno, eso es justamente esto, que ignora voluntariamente. Sabe que Dios existe, sabe que está su palabra, sabe que está el mandamiento, pero en su corazón la voluntad es ignorar todo eso para dar rienda suelta a sus propios impulsos. Porque se entiende que si alguien pretende ser pastor, pretende ser un profeta, pretende ser un hombre de Dios, lo primero que tiene que conocer es la palabra de Dios. Dice que Esdras propuso en su corazón inquirir, quiere decir investigar bien, el entender primero. Segundo, ponerla por obra, gloria a Dios. Tercero, recién enseñarla, porque a veces queremos enseñarla sin ponerla por obra. Pero Esdras pasó por estas tres fases, como dicen en Esdras capítulo 7 y el versículo 10. Pero sigamos un minutito sobre esto, que hablan de cosas que no entienden. Si algo nos enseñaron nuestros pastores es que nunca prediquemos sobre pasajes de la Biblia que no entendemos. Porque ellos decían que si alguien pretende predicar lo que no entiende, de repente va a terminar el mismo confundido, porque cómo explicar o querer explicar algo que uno no llegó a entender. Así que ellos nos aconsejaban leer la palabra de Dios, doblar nuestras rodillas, orar a Dios para que Dios abra el entendimiento, porque para entender tiene que abrirse el entendimiento. Es todo, deriva de la misma palabra. Entender, entendimiento, conocimiento, se traduce como sinónimo en el idioma griego de la palabra ginosko, que quiere decir conocimiento profundo, y ese conocimiento es llegar al entendimiento de lo que se está hablando. Ahora, mire lo que dice en Nehemías capítulo 8. Vamos a abrir la Sagrada Escritura en Nehemías capítulo 8, porque dice que estos maestros enseñaban cosas que no entendían. Y lo característico de un buen maestro, lo contrario al falso maestro, es enseñar cosas que entiende. Amén. Y sobre todo si se trata de la palabra de Dios. Nehemías capítulo 8, vamos a leer en el nombre del Señor. Decía en este pasaje de la Escritura, o dice en este pasaje de la Escritura, que se juntó todo el pueblo como un solo hombre cuando ellos abrieron la palabra de Dios, ¿no? Y el escriba, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, o sea, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y dice el verso 2, Nehemías capítulo 8, verso 2, que el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Así que cuando estamos reunidos delante de la congregación, lo que tenemos que hacer es poner la palabra de Dios sobre todas las cosas. Amén. Dice así, hombres como mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. ¿Qué hizo? Leyó en el libro, gloria a Dios, leyó en el libro en presencia de hombres, mujeres y de todo el que podía entender. ¿Y qué hicieron? Verso 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Amén. Así que lo que estamos haciendo en esta noche es correcto. Es el plan de Dios para salvación y para el avivamiento. No puede haber un verdadero avivamiento espiritual si no hay un entendimiento de las cosas espirituales. Algunos quieren recibir un avivamiento viviendo de cualquier manera, en pecado desordenadamente, y se imaginan que avivamiento es derramamiento de Espíritu Santo encima del pecado. Y nunca fue así. Siempre que Dios derramó del Espíritu Santo, fue en ocasiones que el pueblo se volvió a Dios y que hubo obediencia. No se olvide que cuando Jesús resucitó, apareció a más de 500 personas.
y le dijo que vayan y esperen, pero solamente 120. Quiere decir que 380 no hubo derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos, porque ellos no estuvieron en el lugar en el que el Señor le dijo. Pero los 120 que fueron a esperar la promesa del Padre, sobre ellos vino el estruendo y como un viento recio, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y glorificaban a Dios. Amén. Así que un verdadero avivamiento viene también por el buen entendimiento de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es el entendimiento? Hay un entendimiento natural. Aquí dice que leyeron el libro delante de todos los que podían entender. Ese entendimiento es el entendimiento natural que trae el hombre. Uno le explica y el hombre hace cierto razonamiento de las cosas que le está hablando. A ver si es así o no es así, hace un juicio interior. Pero el verdadero entendimiento de la palabra viene de otra porción de la Escritura, que eso le va a ayudar a entender también lo que es el verdadero entendimiento. Vamos a leer un pasaje de la Biblia que se encuentra en el Santo Evangelio según San Lucas. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. En Lucas capítulo 24, quisiera leer unos versículos que nos dice allí cómo es el entendimiento. Lucas capítulo 24, verso 13, dice la Escritura que había dos discípulos que venían de una aldea llamada Emaús, y ellos iban hablando, dice el verso 14, de las cosas que habían acontecido. Estamos leyendo Lucas capítulo 24, verso 14. Y dice la Escritura que ellos iban hablando de las cosas que habían acontecido, o sea, cómo habían crucificado a Jesús, cómo había muerto, y que ya era el tercer día. Y sucedió que mientras iban y discutían entre sí, Jesús se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y Jesús, aquí es el Cristo resucitado, inicia un diálogo caminando con ellos. Les pregunta, ¿qué es esta conversación que están teniendo? ¿Por qué están con esa cara así triste? Y ellos le dijeron, pero ¿acaso eres un extranjero, un forastero? ¿No has sabido las cosas que han pasado en estos días de Jesús Nazareno? Varón poderoso que le entregaron, lo crucificaron. Nosotros esperábamos, dice, que Él era el que había de redimir a Israel, pero parece que ya ahora es el tercer día y como dice, parece que no pasa nada, ¿no? Esperábamos, quiere decir que la esperanza de ellos ya había muerto también con la muerte de Jesús. Nosotros esperábamos, pero ya ahora es el tercer día. Y también nos han asombrado algunas mujeres que dicen que fueron al sepulcro y no hallaron el cuerpo del Señor. Y de repente, dice la Escritura, verso 25, entonces el Señor les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que decían de él. Verso 31 y 32. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Amén. Gloria a Dios. Quiere decir que el hombre, en su estado natural, inteligente, puede leer la Biblia y tratar de razonarla, pero a lo mejor no va a recibir lo que nosotros estamos recibiendo en esta noche por la lectura de la palabra de Dios, porque solamente cuando el Espíritu Santo abre el entendimiento de la persona, recién allí se da cuenta lo que dice la Sagrada Escritura. Usted le da este mismo libro a un idólatra, le puede dar que lea el Salmo 115, que dice que los dioses de las naciones tienen ojo y no ven, tienen oído y no oyen, tienen mano y no obran.
Usted le puede dar que lea todo eso, que semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que en ellos confían, y ellos no van a entender, van a seguir adorando sus imágenes. Usted puede leerle en el libro de Isaías, cuando Dios hace tantos planteos y le dice que el platero alquila allí para darle forma, se alquilan un platero, hacen un dibujo, se lo marcan bien y él se lo funde y se lo hace como quiere. También el carpintero corta un árbol, hace también un ídolo, lo adora y con las cáscaras que quedan, las astillas hace un asado. El árbol no se puede librar de la mano de él y él después se arrodilla delante del pedazo de árbol que cortó y le dio forma de varón y le pide. Usted le puede leer todo esto a un idólatra y no lo va a entender. Él va a seguir adorando sus ídolos. Pero cuando tiene un encuentro con Jesucristo el Señor y el Señor le abre el entendimiento, hoy usted se da cuenta, igual que yo, que los ídolos no son nada. Pero nosotros tenemos al que vive para siempre. Lo tenemos a Jesucristo el Señor. Y no es lo mismo tener un pedazo de palo de yeso que tener al autor de la vida con nosotros. Alabe este Cristo que vive para siempre, y a su nombre, gloria al nombre bendito de Jesús. Leemos en el libro de los Hechos, y este es trabajo de los siervos de Dios, leer la palabra de Dios y ponerla en el entendimiento de la gente, para que la gente entienda lo que dice la Sagrada Escritura. Hechos capítulo 8, versículo 26, cuando estamos leyendo de Felipe y aquel funcionario del gobierno de la reina de Candace. Dice la Escritura que un ángel del Señor habló a Felipe: levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Amén. Y entonces él se levantó y fue. Y ahí se encontró que un funcionario, un personaje importante, un oficial de la corte que estaba dedicado a la administración, dice que venía leyendo el profeta Isaías, verso 29, el Espíritu, está con mayúsculas, se refiere al Espíritu Santo. Qué lindo ser guiado por el Espíritu Santo, amén. Le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Qué bueno, haciéndose un paréntesis en la lectura, qué bueno es tener la guía del Espíritu, hermano. Cuando uno va a un hospital, a una casa, de repente el Espíritu Santo dice: andá a esa cama, andá aquí, allá, y usted va a ver cómo la palabra de Dios obra de una manera especial. Dice la Escritura que el Espíritu le dijo: júntate a ese carro. Y Felipe oyó que leía el profeta Isaías. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Entiendes lo que lees? Y aquí está la respuesta, y es su obligación y la mía. Porque dice: ¿cómo voy a entender si alguno no me lo enseñare? Usted y yo que tenemos conocimiento de la palabra de Dios, tanto conocimiento como hasta a veces hacer una sonrisa cuando algún hermano un poquito nomás no leyó bien o se equivocó un poquito, enseguida hacemos una sonrisa, ¿no? Tenemos tanto entendimiento que no sea para juzgar a los hermanos, sino que el entendimiento sea para abrir los ojos de aquellos, como dice la Escritura, los ojos del entendimiento. Parece que el entendimiento tiene ojos, y cuando Dios le abre los ojos del entendimiento, como dice Pablo en las epístolas, uno empieza a ver lo que antes no veía. Y lee este libro y empieza a ver con los ojos de la fe las maravillas del Señor. Yo no sé si usted las ve, pero yo cada mañana cuando leo este libro, parece que veo todo eso que me está diciendo la palabra de Dios y me gozo en la presencia del Señor. Ojalá que al leer este libro no sea como leer el diario o una revista, que usted sienta que Dios le habla, y cuando está leyendo y hablando del Padre, de los ángeles del cielo, con los ojos de la fe y del entendimiento, lo pueda ver ya realizado en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y entonces dice la Escritura que Felipe, ¿qué hizo? Comenzando desde esa Escritura, verso 35, comenzando desde esta Escritura le anunció el Evangelio del Señor Jesús. ¿Qué produjo la explicación correcta de la palabra de Dios? ¿Qué produjo? Que el entendimiento del hombre fue abierto y él entendió que tenía que recibir a Cristo como su Salvador.
entendió que tenía que bautizarse, porque dice que llegó a cierta agua y dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Quiere decir que la explicación fue tan clara que el hombre entendió que cuando se entregaba a Cristo era porque aceptaba la muerte y resurrección del Señor. Aceptaba que Cristo murió en su lugar y en mi lugar. Y muchos creen en Dios y creen en Cristo, pero no han aceptado que Cristo en la cruz murió en su lugar y en el mío. ¿Sabe por qué no lo han aceptado? Porque no quieren reconocer su pecado. Porque la Biblia dice que todo hombre delante de la presencia de Dios hay pecado, que no hay hombre que nunca haya pecado. Y cuando uno reconoce que ha pecado, entonces, ¿qué voy a hacer? Pero mientras tanto prefiere penitencias, ayunos, caminatas, promesa, pero nunca la confesión de sus pecados. Pero cuando el hombre se encuentra frente al dilema del pecado, que la mentira es pecado, que el robo es pecado, que la maledicencia, las malas palabras, la maldición de los semejantes es pecado, el adulterio es pecado, la fornicación es pecado, el quedarse con las cosas de los demás es pecado, se encuentra con tanto pecado, ahí recién el hombre se encuentra expuesto al fuego del castigo eterno. Y la pregunta es como la de aquel carcelero: ¿qué haré para ser salvo? Y allí está la solución. Cristo murió donde tú y yo teníamos que morir, porque nuestros pecados nos condenaban a la muerte eterna. Pero Cristo murió en la cruz, murió y fue sepultado. Ese era mi camino, ese era tu camino. Tenías que morir por tus pecados, ser sepultado, cerrar tus ojos en este mundo y abrirlos en el infierno. Pero hubo uno que recorrió ese camino para que tú y yo no lo recorramos nunca más. Y un día cuando cerremos los ojos en este mundo, no lo abramos en medio de las llamas de condenación, sino que lo abramos allá en aquella morada que Cristo fue a preparar, en aquel lugar donde dijo: voy a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esa es mi esperanza, esa es tu esperanza, y es la esperanza de todo aquel que cree en Jesucristo es el Señor. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Si crees que Cristo murió y que fue sepultado y resucitó en tu lugar, haz este acto de fe y de obediencia. Bautízate confesando tus pecados, arrepentido, bautízate. Quiere decir, por la fe muere a la vieja vida como murió Cristo. Creyendo que Cristo murió en tu lugar, moría esa vieja vida, esas viejas amistades, moría esa vida de boliche, esa vida mundana, esa vida de maledicencia, esa vida de adulterio, de inmoralidades, moría esa vida, sepultala en las aguas del bautismo, y como Cristo resucitó, cuando resucitá de allí, salir para andar en novedad de vida. Y esos falsos maestros no lo habían entendido, porque hablaban de Cristo, pero seguían viviendo en el pecado. Hablaban de Cristo, hablaban de la santidad de Cristo, pero ellos seguían viviendo en la contaminación del pecado. Por eso dice la Escritura que hablan de cosas que no entienden, porque si hubieran entendido realmente el sacrificio de Cristo, no hablarían de Cristo como hablar de San Martín o de Belgrano. Estarían hablando del Salvador del mundo, de lo que nos redimió de la condenación eterna. Y a su nombre, bendito el nombre de Jesús. Por eso dice la Escritura, en los primeros que no entendieron. Ahora usted está entendiendo lo que estamos hablando. Porque dice la Escritura que el Señor alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que comprendamos las Escrituras. Lo segundo, eran los que comprendieron, pero se enredaron otra vez. Dice la Escritura que seducen. Seducir es como, ¿sabe? Para que lo podamos entender de la manera más sencilla. ¿Sabe lo que es seducir? Es poner la carnada en el anzuelo. A ver si lo entiende así, porque si lo explico en griego para algún hermano, no lo va a entender. Se lo explico así sencillo. Vio como al pescadito le ponen la lombriz y la mueve allí en el agua y viene el pescadito
creyendo que va a comer lo que justo deseaba, pero allí es cuando pierde la vida. Bueno, esa es la palabra seducir. No se puede seducir. No se puede seducir. ¿Cómo le explicaría de una forma sencilla? No se puede seducir a una rata poniéndole queso de plástico o de loza. Ustedes tienen que poner queso natural. Y como a ella le gusta el queso, entonces va y lo muerde. Si usted quiere cazar pajarito, es lo mismo. Le va a tener que poner alpiste o algo que es lo que le gusta a ellos. Y esto que seduce en las almas quiere decir que justo le presenta lo que ellos querían comer. Por eso usted se va a maravillar. Va a decir, ¿cómo hay allá un pastor en adulterio, dejó a la mujer, está viviendo de cualquier manera? ¿Y cómo tiene tanta gente? Porque están seducidos por lo que ellos quieren escuchar. Nadie lo va a molestar hablando contra el adulterio y la fornicación. Nadie lo va a molestar hablando contra la inmundicia. Eso no le gusta. Es como ponerle, en vez de una lombriz al pescado, ponerle un clavo. No le va a traer. Y así el alma que no le gusta la palabra de Dios y la santidad, donde ve que hay palabra de Dios, no le gusta, va buscando otras cosas. Por eso dice la Escritura que los falsos maestros seducen a aquellos que habían huido del error. Les prometen libertad, pero ¿sabe qué dice la Escritura? Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos. La Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Tantas veces lo hemos dicho, ¿será que estaremos igual que Pilato preguntándonos en esta noche? Pero ¿y qué es la verdad, pastor? Porque Pilato estaba tan acostumbrado a oír mentiras que en el momento que tenía la verdad delante no la supo discernir. Y escuchamos tanta mentira en la radio, en la televisión, en los diarios, en la calle, en el trabajo. Tanta mentira que cuando escuchamos el Evangelio casi lo ponemos a la par de las demás mentiras. Pero el Evangelio no es la mentira. El Evangelio es la verdad y la vida es Jesucristo mismo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué dijo el salmista? Tu palabra es la verdad. Por eso cuando dice aquí que le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, les prometen libertad, pero nunca puede haber libertad cuando hay mentira. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si usted quiere ser libre de las pasiones, libre de los vicios, libre de aquellas cosas que le arrastran, drogas, inmoralidades, ira, contienda, celo, esa paz que tanto anhela, quiere tener liberación de la violencia, del odio, de ese ambiente tan terrible que a veces se forma en los hogares, quiere tener paz. La paz va a tener solamente cuando lleve al príncipe de la paz a su hogar, cuando lleve a Jesucristo el Señor y a su nombre. Conoceréis la verdad os hará libre. Si usted no conoce a Jesucristo, todavía no conoce la verdad y no conoce la libertad. Quizás estará pensando como pensaron aquellos judíos cuando Jesús le dijo eso en San Juan capítulo 8. ¿De qué libertad me hablas si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie? Jesús dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Hace poco cuando le hablé a un joven casado, problemas serios en su hogar, le hablé que tenía que abandonar a una mujer que tenía como una aventura. Él me dijo, eso no es problema. Dijo, eso cuando quiero la dejo. Sin embargo, han pasado los meses y ahora anda pidiendo oración para dejarla. Porque el pecado es como un lazo. El pecado empieza despacito. El pecado, dice la Biblia, que es como una atadura. El pecado es como una cuerda. Usted vio esas sogas grandes. Aquí los hermanos estaban usando sogas para levantar arriba los materiales. Uno ve una soga gruesa, pero esa soga, si usted la empieza a desenroscar, se va a encontrar que son 4 o 5 soguitas más finas. Y si esa misma las vuelve a destorcer, se va a encontrar que son pequeñas fibras de cáñamo que no son demasiado largas.
Uno una fibra de esa la podía romper con facilidad, pero una y otra, retorcida y vuelta a retorcer toda junta, llegan a ser sogas que sostienen buques de cientos de toneladas, están amarrados ahí en el puerto y no se pueden mover. Así es el pecado. Empieza una mentirita, después otra para tapar esa, y después una docena de mentiras, y ya cuando quiere acordar, el hombre se encuentra como Sansón, una vez, dos veces, tres veces, pero un día se encontró que las ataduras ya habían llegado al alma, y cuando quiso escapar, ya era demasiado tarde. Estimado amigos jóvenes y no tan jóvenes en esta noche, no te rías del pecado, porque el pecado es una atadura del diablo, y el que hace pecado, esclavo es del pecado. Eso que hoy te causa risa, cuando quiero lo dejo, una pitadita, una probadita de cerveza, una fichita del pool, una noche en la puerta del bar, del baile, cuando quieras acordar vas a estar enredado, pero conoce a Jesucristo en esta noche, y si conoces a Cristo, conocerás la libertad de tu alma, porque si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Yo cuando quiera lo dejo, cuando quiero la dejo. Vas a dejar si Dios corta las ataduras. Y el hombre no quiere reconocer. Yo cuando quiero lo hago. El hombre no quiere reconocer. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso dice la Escritura 16. Romanos capítulo 6, versículo 16. Verso 15 en adelante. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Romanos capítulo 6, verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, tiempo pasado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Por eso nosotros le decimos a la gente, entréguese al Señor, ¿no es cierto? Es una forma de decir. La palabra obediencia quiere decir oír atentamente. Y no solamente oír, disponer el corazón para obedecer lo que se ha oído. Se aplica a los siervos que estaban atentos a la palabra de sus señores. Viene de un vocablo que contiene la idea de oír para responder a lo que se le está ordenando. Por eso, esta palabra obediencia, que parece tan sencilla, que a veces la madre dice, obedéceme lo que te digo. Bueno, ¿por qué le dice obedéceme lo que te digo? Porque le está ordenando algo. Y aquí está hablando de dos órdenes que vienen sobre la vida del hombre. Viene la orden del pecado, y si uno obedece la orden del pecado, las consecuencias son esclavitud y muerte. Pero si en esta noche obedece la voz que viene de allá arriba del cielo, le va a traer vida y liberación. ¿Puede decir amén? Por eso dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte? Quiere decir que el hombre cree que se puede librar, pero solamente el Hijo de Dios le puede librar de la esclavitud del pecado. Todos los que hoy son terribles fumadores de 2, 3 paquetes, y hasta nosotros teníamos un tío que estaba muriendo de cáncer, y a escondida la mujer todavía decía que iba al baño, y hasta ahí en el baño encontraron colillas de cigarrillo, todavía al borde de la muerte, y él estaba arrastrando a la muerte, pero no podía dejar el cigarrillo. Y si usted le pregunta cómo empezó, no empezó fumando 3 atados por día, empezó haciéndose el vivo, ni tragando el humo, queriéndose el hombre, como se decía antes, tenés que fumar para hacerte hombre. Y no sabe que cuando comenzó a fumar, empezó a dejar de ser hombre porque se constituyó esclavo de alguien. Y el pecado lo esclaviza al hombre. Empieza tomando un poquito, después toma otro poquito. Como dijo una vez graciosamente un evangelista, empieza tomando un poquito con agua, después toma un vaso sin agua,
y después se lo toma como agua, dijo él. Tenía razón, porque así es. Poquito, porque hace frío, una petaquita para calentar. Después ya lleva, no sale, si no lleva, a ver si tiene la petaca, no sale. Tendría historia para contarle de sobra, pero no quiero ir a las historias ni a los testimonios humanos. Prefiero ir al testimonio de la palabra de Dios, que es poderosa para liberar al hombre de la esclavitud del pecado. ¿Puede decir amén? Gloria al nombre de Jesús. Por eso, en esta noche, estimado amigo y hermano, usted tomará la decisión de su alma si va a seguir obedeciendo al pecado que le va a traer la muerte eterna, o si va a obedecer a Jesucristo, que le va a traer liberación y bendición. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. Por eso dice la Escritura, parece que cuando el diablo seduce y ceba, le pone el anzuelo, parece que es lindo, porque le da al hombre justamente lo que el hombre quiere. Como una vez dijera en una predicación, que pareciera que el hombre sediento de amor y de cariño, pareciera que en la calle la mujer sedienta de amor y de cariño, pareciera que en la calle lo va a encontrar. Siempre el diablo le seduce, si necesita cariño, parece que le va a encontrar una compañera de trabajo más cariñosa. Si es una mujer y el marido es medio bruto, le va a presentar un compañero de trabajo, el almacenero, el carnicero, quien sea, que parece que es más amable y que no se está dando cuenta que lo único que quiere es no perder al cliente, por eso le sonríe, le trata bien. Si viviera en la casa con él, se daría cuenta que es tan perro, más perro que el que tiene. Pero le seduce, parece que es más bonito, parece que tiene mejor cuerpo, mejor forma, porque sabe que eso es lo que el hombre y la mujer están necesitando y trata de seducirle. Pero lo hemos dicho otra vez y lo repetimos, que el diablo no ama a nadie. El diablo no tiene amor. Lo único que conoce el diablo es la envidia, la destrucción, el odio. El diablo no te ama. Esa historia de amante, que yo sin vos no puedo vivir, que si vos me dejás yo me voy a matar, me voy a suicidar, si me dejás me voy a hacer una ramera, y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Esa historia del diablo no sirve. El diablo no ama a nadie. El único que te ama es el buen pastor que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Es Jesucristo el Señor. Alábele, alábele que Él vive. Él dio su sangre en la cruz, la derramó para que tú en esta noche salgas libre, salgas bendecido. Gloria al nombre bendito de Jesús. Santo el nombre del Señor. Por eso dice la Escritura, si estos falsos maestros engañadores que habían escapado de estas contaminaciones del mundo, ¿cómo escaparon? Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Se enriedan otra vez y son vencidos. Su postrer estado viene a ser, como dice la Biblia, peor que el primero. Mejor hubiera sido que ni hubieran conocido, dice la Biblia, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Hebreos 10:26, porque por ahí está la doctrina de la predestinación, que no importa cómo viva, aunque viva de cualquier manera, total, si ya sos salvo, está destinado para la salvación y no te vas a perder nunca. Vamos a leer un poquito lo que dice la Escritura, Hebreos 10:26. ¿Encontró Hebreos 10:26? Y en 5 minutos más estamos terminando esta meditación. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué pasa? Aquí no está hablando de alguien que cae por debilidad, no está hablando de un hijo pródigo, está hablando de alguien que se convierte en un apóstata, peca voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. No queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Usted piensa que la ley no es nada, estamos bajo la gracia, esto, lo otro. El que viola la ley de Moisés, por 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Quiere decir que no se puede pagar el precio de remisión. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?
Pues ya conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. Amén. Tremenda la palabra, ¿no? Debe discernir y debe distinguir un hermano débil, debe distinguir en un hijo pródigo y debe distinguir entre este caso que estamos leyendo ahora. Un hijo pródigo es aquel que se desvía del camino del Señor, pero sabe dónde está la casa del Padre y sabe que el único remedio es volver a la casa del Padre. Pero estos pasajes que estamos leyendo en Pedro y este pasaje de la Escritura, igual que en Hebreos capítulo 6, Hebreos 6, 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemado. Amén. Está difícil la palabra, amén. El Evangelio tiene bendiciones, pero también advertencias, para que no juguemos con las cosas santas. Estamos en un tiempo que la irreverencia y la falta de respeto que hay en todo el mundo, donde ya no se respeta ni viejo, ni anciano, ni autoridad, ni a nada. Todo el mundo juega con todo el mundo. Quieren hacer lo mismo con las cosas de Dios. Calladito, hermano, con la guitarra. Quieren hacer lo mismo con las cosas de Dios. No podemos jugar con las cosas de Dios. Estamos en la presencia de Dios. Cuando Dios le habla, usted tiene que tener el corazón abierto y no pensar cuando termina el culto, no importa lo que el pastor predicó, y vamos a estar planeando adentro del culto, planeando si va a ir a algún boliche o qué va a hacer esta noche. Usted tiene que disponer su corazón a entender todo lo que el Señor le habla en esta noche. Porque si pecáramos voluntariamente, no es tan fácil el asunto, ¿eh? No es el hijo pródigo que un día pensó que a lo mejor se la podía arreglar y se dio cuenta que sin el Padre era imposible ir adelante y que tenía que volver a la casa del Padre. No es el caso de una hermana que dio un pedido de oración aquí. Ese hombre que dijo que se reconcilió con el Señor cuando ella lo estaba visitando en el hospital y que ese hombre estaba escandalizado por el mal ejemplo. No es el caso de una persona escandalizada por mal testimonio y malos ejemplos de estos falsos maestros que predican una cosa y viven otra. Esas son almas heridas, golpeadas, que necesitan ser restablecidas en el nombre del Señor. Como dice la Biblia, que restauremos al débil en la fe, no para contienda, que lo volvamos a traer, otra vez lo animemos a seguir el camino del Señor. Está hablando de aquellos que en un minuto, por tanto pecar y pecar y pecar, un día endurecen tanto su corazón que el Espíritu de Dios se aparta de ellos y ya no creen nunca más en el arrepentimiento para tener perdón por su pecado. Se convierte en un apóstata, no llega a creer que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar y para limpiar los pecados del hombre. Solamente la gracia de Dios obrando en nuestra vida y el temor de Dios nos puede guardar de caer en semejante ejemplo de desobediencia, porque Dios no nos llamó para la maldición, sino para la bendición. ¿Cuántos lo creen? Dicen amén. Por eso dice la Escritura que ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Para finalizar, hermanos, ya lo hemos enseñado muchas veces. Usted sabe lo que es el perro, ¿no? ¿Figura de qué es en la Biblia? ¿Figura de qué? ¿Figura de qué? De los malos obreros. Así que el falso obrero ya sabe lo que hemos enseñado acerca de los perros, cómo cuidan su territorio, todo.
Por allí pasó una perrita alzada y se olvida de casa y se olvida de todo, ¿no? Bueno, esto es justamente los falsos obreros que no son verdaderos obreros de Jesucristo. Acontece eso. El perro vuelve a su vómito, vuelve a repetir la misma asquerosidad que antes. Una vez, una niña, y con esta anécdota estoy terminando, la puerca lavada revolcarse en el cieno. Una vez, una maestra de escuela dominical estaba enseñando a los niños cómo hacer para que uno nunca más vuelva a caer en el pecado. Y no es fácil explicarle a los niños, porque los niños no tienen mucha conciencia del pecado, recién están asomando a la vida y están empezando a tener discernimiento del bien y del mal. Quizá a usted y a mí, con 30, 40, 50 años, nos hablan del pecado y lo podemos explicar de memoria. Pero una criatura que recién está asomando a la vida, todavía no sabe bien la gravedad del pecado, porque la paga del pecado nunca va a ser debilidad o un poquito de malestar. La paga del pecado siempre va a ser la muerte. La dádiva de Dios en Jesucristo, vida eterna. ¿Puede decir amén? Así que un niño no tiene bien conciencia del pecado. Y la maestra quería explicarle a los niños acerca de la Biblia que Cristo vino a cambiar el corazón del hombre para que nunca más ande en el pecado. Y no sabía cómo hacer. Y entonces la maestra le contó que cuando ella era una niña, le regalaron un cerdito, un chanchito, como decimos nosotros. Y bueno, para poder tenerlo en la casa, lo tuvieron que bañar al chanchito, chiquitito, lindo, porque cuando son chiquitos, uno le causa como una simpatía, cuando son chiquititos. Y lo bañaron bien, lo perfumaron, le pusieron talco al chanchito, y parecía que era lindo, ¿no? Porque era un chanchito, le pusieron un moñito rojo al chancho. Y bueno, andaba, el pobre chanchito andaba por la casa, por el piso encerado, andaba, como dijo una vez uno, como chorizo en plato de loza, andaba el choncito allí corriendo por la casa, patinando por aquí, por allá. Y claro, uno entraba en la casa con ese olor lindo en la casa, parecía que el chancho había cambiado. Porque veía el chanchito tan limpito con el moñito, olor a perfume y talco, parecía que el chancho había cambiado. Y 1, 2, 3 días, una semana, parecía que todo andaba bien. Y la niña estaba contento y la abuelita también por el chanchito, la mascota que tenía. Pero un día que llovió y se olvidaron la puerta abierta, ¿sabe lo que pasó? El chanchito salió corriendo lo más ligero que pudo y se revolcó todo lo que pudo en el barro. Y la mamá le dijo, no, dijo ese chanchito, no entra más acá, ¿eh? No entra. Y la niña llorando fue a la rodilla de la abuela, le dijo, abuela, ¿qué tengo que hacer para que el chanchito no se revuelque más en el barro? Y la abuela le dijo, mirá, para que el chanchito no se revuelque más en el barro, el único remedio sería sacarle el corazón de chanchito, hacerle una operación y ponerle un corazoncito de oveja. A la oveja no le gusta el barro, dijo. La oveja no se revuelca en el barro, dijo. Nunca más se revolcaría en el barro. Y dijo a los niños la maestra, esto es lo que Cristo hizo con nosotros. La gente nos pregunta, ¿por qué ustedes no le dan al vino? ¿Por qué no andan en fornicación? ¿Por qué no andan en adulterio? ¿Por qué no andan maldiciendo y malas palabras? Todo esto, sencillamente porque Cristo sacó ese corazón que tenía deseos del pecado y nos ha puesto un corazón de cordero. Gloria al nombre de Jesús. Hoy somos ovejas del rebaño del Señor. No nos gusta el barro, no nos gusta el vino, ha traído destrucción. Ha traído desgracia a los hogares, hijos mal formados, llanto en las mujeres, hombres en las cárceles y crímenes. Nunca apoyaremos el pecado, siempre le diremos no y estaremos diciendo amén a la palabra del Señor que ha traído liberación a nuestras almas. Gloria al nombre del Señor. Inclinamos nuestra cabeza para orar a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Estamos finalizando el estudio bíblico a breves minutos del casamiento. Estamos orando a Dios. Quizá hay amigos, hermanos, en esta noche que dice, pastor, todavía mi corazón está inclinado a las cosas malas. Pero en esta noche Dios ha abierto los ojos de mi entendimiento. Yo no quiero ser como el perro que vuelve al vómito. Es una cosa que causa tanto asco que hasta nos cuesta predicarla. Ni como dice la Biblia,
el chancho a revolcarse en el barro. No, yo no me quiero revolcar más en el barro del pecado. Yo quiero ser un hijo, una hija de Dios. Quiero que cuando vea llegar a mi casa, mi esposa, mis hijos, estén alegres, corriendo a mi encuentro. No que digan, anda, abrí la puerta que ya llegó tu Padre. No, que sea una alegría cuando llegue a nuestro hogar. Que haya paz, que haya gozo en nuestros corazones. Que Jesucristo esté reinando en nuestra vida. Si tú lo deseas de todo corazón, Jesucristo quiere hacer esa obra en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Pero alguien tiene que llevar el médico a casa. El médico no va a ir solo y a la fuerza. Y tendrás que escuchar y permitir que te analice. Y permitirás que te dé la receta. Y tendrás que comprar los remedios, pero no será suficiente. Tendrás que tomarlo para recuperar la salud. Así con solo venir a la iglesia, yo voy una vez por mes, voy en Semana de Pascua, nunca vas a enderezar tus pasos. Tienes que recibir a Jesucristo en tu corazón, permitirle que Él sea el Salvador de tu alma. Gloria a Dios, aceptar el remedio, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y ser fiel hasta la muerte, y el Señor te dará la corona de la vida. Habrá alguien en esta noche que dice, pastor, yo quiero ese cambio de vida. Quiero levantar mi mano para que oren por mí. Estamos haciendo una oración para finalizar esta parte. Puede levantar su mano si hay alguien que dice, pastor, yo estoy necesitando ese cambio en mi vida, en mi hogar. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Gloria a Dios. Alguien más, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. No es vergüenza buscar al Señor, es una bendición buscar a Dios. Voy a pedir a las personas que levantaron su mano, acérquense, los siervos de Dios ya están aquí orando. Estamos finalizando esta parte, escuchando al coro, cantando un himno de alabanza al Señor. Estamos finalizando esta parte del culto, acercándonos al casamiento. Pero todavía quedan unos minutos, queremos orar. No cobramos por oraciones, ni por casamiento, ni por bautismo. Jesús dijo, de gracia recibiste, de gracia da. No necesita pagar para recibir esta oración. Jesucristo quiere hacer el cambio. Gloria a Dios. Si el diablo te está seduciendo con deseos que te quieren arrastrar a la destrucción, queremos orar por ti en esta noche para que Dios te bendiga. Dios te ha llamado para que seas un siervo, una sierva suya. Jesucristo quiere hacer ese cambio. Pídele en esta noche, Señor, haz ese trasplante, haz ese injerto en mi vida, en mi hogar, en mi corazón. Límpiame en tu preciosa sangre. Jesucristo lo hará en esta noche. Ya los siervos de Dios están inclinando su cabeza, están orando. Oren, hermano, por estas almas en el nombre de Jesús. Estén orando al Señor. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo el nombre del Señor. Hermano David, auxiliar de la iglesia, nos dirige en oración. Estamos clamando al Dios vivo y verdadero.